Muy buenas, Javier, Bleda y Robleras. Hoy tenemos, Buenas tardes. con la sugerencia Buenas, de buenas. Raúl, tengo aquí dos noticias que las tengo puestas como primeras en 2021. Eh, la primera es en la que el juez Peinado ha recibido luz verde para investigar de nuevo o continuar a la esposa del presidente por posibles irregularidades en los contratos públicos relacionados con la UCAM, con la Universidad Complutense. Esto se trataba de que Begoña había registrado el software que utiliza la Complutense, lo había registrado como propio. Creo que es eso. ¿Cómo lo Ese veis? es. Bueno, yo creo que es una... la Fiscalía había perdido la no admisión de la querella de Hazte respecto exactamente al software de la Complutense, y lo que la Audiencia Provincial le ha dicho es, bueno, ya se había inhibido a favor, la acusación de Hazte se había presentado en el 48, en el juzgado número 48, para ampliar la querella contra Begoña Gómez por presunta apropiación indebida del software desarrollado bajo el amparo de la Universidad Complutense. La Fiscalía se opuso a ello, y lo que ha hecho la Audiencia Provincial de Madrid es decir que el juez puede ampliar y seguir investigando el tema de la Complutense, que se suma a los otros que ya estaba investigando, y que en principio habrá una solución. Esta es otra, no es la misma resolución, es otra que tendrá que tomar la Audiencia Provincial, en teoría el día 30, sobre las querellas de Pedro Sánchez y Begoña Gómez contra el juez por distintos presuntos delitos en la instrucción de la causa. Es decir, quiere decirse que dentro de unos días volveremos a tener una resolución de la Audiencia Provincial. Y en todo caso, y al margen de lo que decida, sí es verdad que lo que hace es la enorme madeja de temas que afectan a la presidencia, al presidente, a su mujer, al ministro de Fomento, a Coldo, etcétera, etcétera, que son distintas causas, pero todas coincidentes en un mismo juzgado, y que van desarrollándose por separado algunas y otras en conjunto, lo que hacen es una enorme madeja, en la cual dentro de la madeja, en el fondo de la madeja, quien está es el presidente, rodeado de un montón de hilos. Es como una enorme telaraña en la cual hay un montón de arañitas, ¿eh? Y voy a decir, la mosca no, digamos, el gran moscón es el presidente del gobierno, y por supuesto lo primero que ha hecho la oposición, como era de esperar, es pedir de nuevo su dimisión Sí, y la bueno, convocatoria inminente de elecciones generales. Mientras tanto, Moncloa se mantiene en lo mismo. Por otro lado, está intentando apretar el acelerador en la negociación con Puigdemont para que haya presupuestos, porque en caso de que no los hubiera y que, eh, digamos, Pedro Sánchez resistiera a todas las presiones, habría elecciones el año que viene o sí, dado que tú puedes prorrogar los presupuestos una vez, pero dos veces, aunque en teoría sí puedes, pero Europa te diría que no, y eso haría que las ayudas europeas, que son unos cuantos miles de millones de euros, no llegaran a España. ¿tú Ni, crees ni, que a- Europa ni diría al que no? Estado. No, no, Europa diría que no al envío del dinero, Ah, vale, vale, vale. Bueno, porque para mandar el dinero se necesitan ciertos requisitos, entre otros, que haya clara lo que es el nivel de gasto y el nivel de financiación, y eso lo dan los presupuestos. Por eso la negociación ahora mismo está parada en todos esos niveles. Es que está todo íntimamente ligado. La llegada de la ayuda europea, la presión judicial, la presión política, y todo coincidente en el actual gobierno y en la figura de su presidente. Sin olvidar que está convocado el Congreso Extraordinario
del del, PSOE, del del PSOE. Congreso Federal, para el mes de noviembre. Es Pero eso, decir, el PSOE lo tiene dentro... controlado. O sea, Bueno, bueno, sí, pero eso da si... igual. O sea, No, no da igual, no da igual, no da igual. Que el Congreso lo va a ganar y pero demás, por goleada. Sánchez, sí, sí, pero se van a oír voces diciendo esto, lo otro y demás allá, aunque nada más que sea una o dos, ¿eh? Pero es otro inconveniente, es decir, es al final otra, digamos, otra brecha abierta en la estabilidad del gobierno y en definitiva en la estabilidad del país. Es que se van acumulando cosas, eso dentro, pero luego está la inmigración y las posturas con Marruecos, y luego está la postura española en el tema de Gaza, y luego está la postura española en la guerra de Ucrania, y luego está la tensión acumulada en la propia Ucrania con la visita de Zelensky a las fábricas de armamento USA en plena campaña electoral en Estados Unidos. Es decir, que hay, por no hablar de las elecciones alemanas, que lo que vienen a demostrar es que realmente la segunda fuerza del país es ya lo que, digamos, la ultraderecha, para entendernos rápidamente y no entrar en mayor terminología. Es decir, que está cambiando mucho el panorama general. Entonces, yo creo que de aquí a final de año va a haber una tensión que sería bueno que no existiera, sobre todo porque eso se traduce en la, digamos, en la felicidad, entre comillas, o en mejores condiciones de vida de los españoles en general. La pelea política viene muy mal. ¿Por qué? Porque cuanto más ruido hace, todo es peor. Y no quiero entrar en una... Esta mañana veía el incremento, digamos, el mayor valor de la banca española que está en el IBEX, que son Santander, BBV, Caixa, Bankinter y lo diré, bueno, y Sabadell. El Sabadell ha subido un 82% en bolsa y el que menos ha subido, que ha sido el Santander, un 23%. Caixa ha subido un 60%, el BBV un 28%, Unicaja un 28%, es decir que a nivel bursátil, es decir, en capitalización, el valor de la banca española es en estos meses, en apenas 9 meses que llevamos, ha aumentado su valor en algunos casos, pues fíjate, el Sabadell un 89%, brutal, que era un banco que estaba, cada acción valía menos de 1 euro y ahora vale casi dos, lo cual no está mal. Digamos que desde ese punto de vista la situación financiera pues es bastante buena y luego está las peleas anexas y la última intervención del nuevo ministro de Economía, cuerpo que pone un punto más, mejor dicho, una décima más el crecimiento de España para el próximo año. Bueno, volviendo al principio, yo creo que la, digamos, la posición del presidente del gobierno pues es muy delicada. Eh, Se necesita una resistencia de caballo para atender a tantos frentes, unos tan próximos personales como es el de su esposa y otros que ya son de política internacional, pero que también influyen directamente. En fin, habréis leído hoy que mientras se negociaba en la Embajada Española de Caracas Sí, la salida del ganador de las elecciones, Zapatero, el expresidente Zapatero, estaba en estaba China, en China teledirigiendo la dando, operación. de- bueno, te lo diciendo, estaba en China negociando dentro de, digamos, de la política internacional, que es algo que no lo vemos todos los días, que no lo oímos todos los días, pero que al final no estaba en, no sé, en, en Austria, estaba en China, que ahora mismo es otra Sí, pieza el enemigo importante number one de Estados Unidos. del tablero internacional, ¿no? Bueno, Sí, sí, sí. entonces yo creo que los temas nacionales muchas veces, bueno, casi siempre nos cogen todo el tiempo, pero de vez en cuando mirar un poco hacia afuera para ver el mundo en el que nos movemos
no viene mal. Vale. ¿Tú qué piensas, Javier? Pues yo pienso, respecto a la pregunta que has hecho del caso de Begoña Gómez, Sí. que es increíble lo que está pasando. O sea, por supuesto que le hayan dado ahora al juez Peinado vía libre para investigar el posible delito de apropiación indebida era lógico, hombre. En cosas de juzgados nunca se sabe lo que puede pasar porque estamos hablando de la mujer del presidente del gobierno. Pero lo lógico, desde el punto de vista legal, era que le dijeran, quédate Que se tú con esto, aceptara que la sé que está investigación. investigando. Sí. Claro, porque sí que hay conexión. Sí que hay conexión. Si a fin de cuentas Sí, el es la Complutense programa, la que lo ha propiciado, me parece a claro, mí. Sí. lo ha pagado y ella se lo ha quedado. Ella lo ha puesto a Claro, su nombre. lo ha registrado a su La nombre, sí, sí. Complutense lo ha pagado y Sí, ella sí. lo ha registrado a su nombre, que es lo mismo que quedárselo. ¿Mm? Entonces, yo lo que no entiendo, independientemente de la de lo que ha hecho esta señora, que Ujú. obviamente, como bien decía Raúl, lo ha hecho con la aquiescencia de su marido, como en tanto que presidente de gobierno. De hecho, la prueba es que las reuniones eran en Moncloa, ¿eh? Y delante de él muchas veces, aunque solo fuera a saludar, pero él estaba allí. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo el rector de la Universidad Complutense, No ha dimitido Oyache, todavía. sigue de rector. Sí. No que haya dimitido, que no lo han echado. O sea, a mí me consta por mis contactos dentro de la universidad que hay una parte quemadísima. Y si bien entiendo perfectamente, porque todos los que de alguna manera hemos organizado actos en nuestra vida de una cosa, de la otra, tal y cual, pues sabemos que a veces hay que comulgar con ruedas de molino, cuando hablas de las autoridades y de tal y cual. Pero lo que no puede ser, no puede ser. Y lo que no puede ser es que se hacen lameculos del gobierno. No puede ser. El lameculos en este caso de esta señora y de su marido. No puede ser. Tú sabes que estás haciendo una cosa ilegal. Eso que estaba haciendo el rector va más allá de decir es que nos viene muy bien tener aquí a la mujer del presidente. Porque bueno, pues sí, en un momento determinado pues puede ser, en fin, es un peso pesado. Pero claro, lo que no puede ser es que todos los catedráticos que tienes allí tienen que ser alguien, no solo licenciados o doctores, no, tienen que ser alguien Sí, en su prestigiado, sí, con vida prestigio. Sí. profesional, en su currículum, y de repente esta, porque es la mujer del presidente, no hace falta que sea alguien. Le ponemos a un adjunto, y ya con eso, pues tiene suficiente, no hace falta que sea alguien. Eso no puede ser. Te Y informo eso te informo que posiblemente... hace Sí. poco, no sé si lo sabe, a Pablo Iglesias no le aceptaron ser profesor. Él optó a ser profesor en periodismo en la Complutense y lo rechazaron. Sí, lo sé. Porque no tenía Lo méritos, sé. decían Y suficientes. fíjate si Pablo Iglesias Es doctor, tiene tiene un dos doctorado. carreras, o sea, tiene dos licenciaturas y un doctorado, además de diversos másteres. Sí. ¿Eh? Entonces, Y hombre, y a él y, no lo recono- aceptan como profesor. Sí. y, re- y reconocida experiencia en los medios de comunicación. Y en la Sí, enseñanza. sí, también. Porque Y ha vicepresidente sido del profesor gobierno. en la Complutense, por eso digo. Claro, O sea es decir que para Claro. unas cosas la Complutense Entonces, es muy estrecha y para otras es muy... claro, no, no, yo pero en este estoy. caso yo creo que el rector no Sí. solamente va a tener que pasar por el trago de la posible dimisión o de que lo dimitan, sino que es muy probable Sí, que sí, bueno, incluso tenga está alguna imputado. responsabilidad legal. El ¿Eh? juez lo ha imputado, o sea, lo tiene como Sí, investigado no, no, también. pero sí, sí, por eso, Sí, pero sí, que sí. quiero decir que No como al testigo, final vamos. cuando se juzgue Si tendrá llega a que juicio, pagar que a lo por lo mejor no que ha llega a hecho. juicio, ¿eh? Es posible que sí. Es posible que sí. Esto sería un escandalazo si no llega a juicio. Un escandalazo. Porque, porque no, mira, te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que esta mañana me llama una amiga de Cataluña que tiene un empleo básico Sí. en una nave de estas que están montando
bandejas de alimentos y tal, empaquetando y tal para Catering, Carrefour sí. y todos estos grandes supermercados. Y resulta, bueno, estamos hablando de una persona que gana 1.300, 1.400 euros al mes, que sobrevive con eso. Bueno, pues cuando en un momento determinado la echaron, o sea, la echaron, no, perdona, el trabajo anterior que tenía, pues tenían o sea, se quedaron el traspaso a otros señores y se quitaron de encima a todos los empleados, ¿no? Y tenían que pagarle 3.000 y pico euros que no le pagaron. Ni ella cobró del Fogasa ni de ninguna parte, ¿no? Más luego resulta que había otro problema, y era que cuando la pandemia y los ERTES y tal y cual, pues a las personas que, aunque no tuvieran necesidad de hacer la declaración de la renta, o sea, cobraban de dos lugares diferentes. En este caso había cobrado de sus empleadores, más también había cobrado del Estado el tiempo del ERTE, ¿no? Pues a esos que habían cobrado de más de un sitio, les obligaban a hacer la declaración y tal. Bueno, pues le han montado un numerazo que no te puedes imaginar, con multas de Hacienda, con requisitos para pagar no sé cuántos, 3 o 4 mil euros, con tal y cual, a una persona que gana 1.000 y pico euros, y se las está viendo y deseando para demostrar que todo lo ha hecho correctamente y que tal. Y yo digo, una persona que sobrevive con un pequeño salario, ¿cómo le atacan los lobos de Hacienda? Porque son lobos, pero son lobos hambrientos. Imagínate cuántos habrá como mi amiga en España, miles o millones que les ataquen así, y sin embargo, a esta gente que se basa en aprovecharse del poder que tiene, El y hermano, hablo por por ejemplo, el hermano de Pedro. claro, Está teniendo una a cantidad esta de cosas raras que gentuza, son porque no se rarísimas, le tío. puede llamar de otra manera, no les hacen nada. Y si están sentados ahora delante del juez, aunque no quieran hablar y aunque estén intentando fastidiar al juez Peinado en este caso, es por el poder que tienen. Pero si están sentados ahí es porque varias organizaciones con fuerza pues han conseguido sentarlos ahí. Pero ya veremos, como bien dices, a ver en qué queda todo esto. Pero sería un escandalazo que quedase en nada, un escandalazo, pero de echarse a la calle. ¿Tú cómo lo ves, Luego, Raúl? ¿Tú crees que habrá juicio? Eh, a ver, yo creo que este es un tema que va a durar mucho tiempo, porque primero, vamos a suponer que el juez Peinado, que pidió una ampliación para seguir en activo de 2 años, yo creo que terminará o a finales del 25 o como muy tarde en el primer trimestre del 26. Luego se jubila. Bueno, pues yo creo que antes debería cerrar los sumarios. Y digo los y no él, los sumarios. Eh, en ese proceso va a haber nuevas peticiones del abogado de los acusados, de la Fiscalía, que ya se ha ido posicionando en contra de prácticamente todas las decisiones del juez, Sí, eso es lo otro, sí, y también. eh, eso simplemente para cerrar los sumarios. Una vez que estén cerrados, yo creo que va a haber otro proceso lento de impugnaciones. Impugnaciones que pueden llegar, no una causa juzgada, no, impugnaciones para retrasar cualquier juicio. Eso va a durar meses y meses. Y mi pronóstico es que si se llega a juicio, o a algunos juicios, serán después de que cumpla la actual legislatura. Y digo, me estoy poniendo ya en mediados del año 27. O sea, que se prolongue como todos los juicios en España, que duran un montón de años. O sea, Bueno, hemos visto que ahora está habiendo ya juicios y sentencias de temas que empezaron hace 10 años o 15. No, sí. yo, oh, desgraciadamente, la mayor parte de todo esto, y con tantas partes implicadas desde defensa, fiscalía, abogacía del Estado,
acusaciones particulares, acusaciones de partidos. Bueno, esto va para muy largo, muy largo, muy largo. ¿Cómo se acortaría si la legislatura es más corta? Es decir, si el año 25, por ejemplo, porque no hay presupuestos y demás, no Pedro Sánchez no tiene más remedio que disolver, porque no olvidemos que quien tiene la facultad de disolver las Cortes es el presidente del gobierno. Bueno, hay otra forma, que es una moción de censura que gane, pero hoy por hoy no lo veo. Entonces, si sucediera eso y hubiera nuevas elecciones, es posible que algunos casos se juzgaran. Si no, para el 27 y más allá. Si es que por medio, insisto, no hay temas que se van cayendo, que yo creo que alguno se va a caer. Alguno se va a caer simplemente por, digamos, por el contenido de los sumarios abiertos. Que algunos... Sí, pero no dejará de ser un escándalo, ¿eh? Si se caen, no dejará de ser un Ya, escándalo. Porque Javier, a ver, estamos en una etapa en España, pero no solo en España, sino en general, vamos a decir, en el mundo, por En el mundo no ser occidental, muy... sí. Bueno, y en el no occidental, pero venga, en el occidental. Oye, en noviembre puede haber un presidente en Estados Unidos condenado a 30 años Bueno, esa y, amnistía y solo con, se y con indulta. sumarios abiertos, y con sumarios abiertos y sin juzgar. De todas maneras, yo creo que lo van a Eh, matar antes. bueno, Ya lo han intentado dos veces, este no, no, yo no creo que llegue. no entro ya en eso. pobre hombre. Eh, Hombre, eso, si lleva, en unos meses lleva dos atentados, dos intentos de oye, atentado. bueno, si, Es que nada más que por el cálculo de probabilidades, bueno, alguna sí, vez pero mira, acertarán. Joder. bueno, si, yo, yo digo que eso está en Estados Unidos. Sí. Si nos vamos a Europa, ¿qué va a decir un recientemente elegido jefe del gobierno de Su Majestad, Keir Starmer, que a los 3 días de elegirle y de ponerse un nuevo gobierno aparece que ha estado recibiendo regalos por valor de miles y miles de libras esterlinas Sí, de un sí, 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 millonario sí, sí. que además, digo lo que ponían los titulares, que además es gay, como si fuera, Como si fuera me da un, igual, como si pero fuera un machirulo, sí, eso sí. el nuevo presidente, el nuevo, perdón, primer ministro de la monarquía inglesa. Pero es que no vamos a Francia y Macron, Sí. el ganador de las elecciones, fue la coalición de izquierdas, Y ha puesto una ¿eh? derecha, sí. Y ha puesto a uno de la derecha. Y habrá elecciones en Francia el año que viene. Es decir, va a Sí, esperar un año, que es el sí. mínimo que contempla la ley francesa para volver a convocar, y va a volver a convocar elecciones. No me cabe la menor duda. Está haciendo trampas, pero una detrás de otra. ¿Eh? Y aparte de que la izquierda está también dividida, porque claro, para ir a la victoria vamos todos juntos, pero luego cuando hay que repartir el pastel, uno quiere mayor trozo Uno que quiere otros. menos trabajo. Bueno, sí, eso es humano. En Alemania han Bueno, vuelto a poner pero sí, perdón. fronteras. Polonia no quiere ni ver a Alemania. Es decir, que intentar, ¿cómo diría yo?, poner en cuestión al gobierno de España e incluso a la situación española desde Europa es muy complicado porque todos tienen mucho que callar. Tienen mucho que callar y muchas mentiras que tapar. Y reconozcamos que el presidente del gobierno mandó a Europa a Teresa Rivero, Rivera. oye, o Rivera, y vicepresidenta eh, de la comisión. Es decir, que en eso hay que reconocerle que tiene influencia en la von der Leyen. Sí, como sí que tiene, sí. Sí, 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 no, pero si estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, efectivamente, mm, gracias a todo eso que has contado y a muchas otras cosas que se podrían contar, porque en todas partes cuecen habas y en mi casa a calderadas, como se dice, gracias a eso no estamos haciendo el ridículo en Europa, porque si no estaríamos haciendo el ridículo con esto y con otras muchas cosas más relacionadas con Pedro Sánchez, ¿no? Pero, en fin, en todo caso, independientemente de que no seamos la vergüenza de Europa, porque los otros tienen muchas cosas que esconder, este caso hay que resolverlo. Este caso, y efectivamente lo van a alargar todo lo que puedan y tal y cual. Pero esto es algo
que se nota que lo está haciendo gente que gracias al poder que tienen hacen lo que les da la gana. Y eso no puede ser. Porque luego llegas tú para cualquier papel que te falte, para cualquier cosa y te la lían. Y te la lían o te hacen que des 1000 vueltas para conseguir tus papeles o conseguir tus cosas. Y esto no puede ser. Hay algo que he dicho antes también del tema del... No, pero lo digo ya en tanto que ciudadano, no como periodista ni como nada, como ciudadano. Es que no puede ser. Es que no puede ser que esta gente venga haciendo lo que le dé la gana. Hay dos varas de medir. Y nosotros, los que estamos abajo, claro, tengamos que estar aquí puteados y puteados y puteados, ¿no? El otro día voy a preguntar en la policía de extranjería, ¿no? Es decir, oye, como mis hijos nacieron en otro país, porque era cuando yo vivía en África, y, en fin, uno de Albacete es como uno de Bilbao, puede tener los hijos donde quiera, ¿no? Y entonces, para hacerles tienen ya el pasaporte español, claro, son españoles, pero les quiero hacer el carnet de identidad, porque todavía son pequeños y tal, pero les quiero hacer el carnet de identidad. No necesitaré traer nada, ¿no? Porque ya tienen el pasaporte. Dice, no, necesitas pedir en el consulado de España o en el registro civil central, que te puede tardar entre 6 meses y 1 año, el certificado de nacimiento por haber nacido en el extranjero. Entre 6 meses y 1 año para un certificado de nacimiento. Y te echan las manos a la cabeza, ¿no? Y dice, pero ¿cómo podemos estar viviendo en esta cutrez absoluta, ¿no? Y por no hablar de la sanidad y de todo. Pero vamos, yo lo que quería contar no era eso, sino hablar de algo que ha mencionado Raúl, del tema del Sáhara. O sea, ¿cómo podemos haber pasado por alto? Porque eso sí que fue tan fugaz como la espuma esta que hay encima de un café. El tema del Sáhara. Eso no fue una decisión del Congreso de los Diputados, que digo yo, que tiene tanta importancia que debía haber sido el Congreso. No, ni siquiera fue una decisión del Consejo de Ministros. Fue una decisión personal de Sánchez. Sí, ¿cómo podemos haber permitido eso? Pero si eso es de juzgado de guardia, es que si no eso es una prevaricación brutal. Yo no sé si eso es válido, porque luego llega el PP... No puede ser válido. Eso lo tendrá que aprobar... Claro, lo tendrá que aprobar el Consejo de Ministros y después el Congreso de los Diputados. Pero no puede ser que un tío, por lo que sea, ya no digo, mira, decían que es que si era que se habían pillado a su mujer con tema de drogas. No me lo creo. Le interesaba porque le dijeron que lo hiciera. Decía que si le habían pillado los de Marruecos con el Pegasus alguna conversación extraña y tal y cual. Bueno, eso sí que es posible. Pero, en todo caso, tú no puedes decir, pues venga, el Sáhara para ti. En contra de la política que llevamos durante tantos años y que no puede ser. Y en contra de una resolución tenga razón o no tenga. Y en contra de una resolución de Naciones Unidas, que nombra administrador del territorio. Entonces no puede ser que un auténtico escandalazo, que efectivamente lo de Begoña y el hermano de Sánchez y tal es nada comparado con esto, es nada comparado y que haya pasado de Rosita. Y que haya pasado de Rosita, pero si esto es para que estuviera en la cárcel este tío ahora mismo. No puede ser que el presidente del gobierno diga, por muy presidente que sea, diga, pues sale, ahora el Sáhara para Marruecos. Porque lo he pensado yo esta noche. Eso que dices es verdad. Es decir, hay resoluciones de Naciones Unidas en la cual todavía el Sáhara era un territorio administrado que también tenía su gracia desde el año 76. En fin, pero bueno, dejando a un lado lo histórico del tema y de los derechos del pueblo saharaui. Pero de repente Pedro Sánchez toma una decisión y podemos pensar que fuera por presiones ilegítimas, por conversaciones ilegales que le podían comprometer, por defender que no hubiera más líos con Ceuta y Melilla, por intentar contener la migración que llevamos ya en este año todo récords. Es decir, por un montón de cosas, pero efectivamente tenía que haber seguido unos cauces, por lo menos dentro del gobierno, haberlo llevado
al, Al Consejo de al Ministros. Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros haberlo aprobado una resolución, esa resolución llevada al Congreso, defendida en el Congreso y con mayoría en el Congreso haberla puesto en práctica. Eso hubiera sido lo normal. Pues no ha sido así. Pero me voy al otro lado. La oposición dijo tres cositas, esto, Y se y cayó. callada ya, en fin, por Retroía. expresar, Sí, sí, por sí, sí, sí. utilizar una expresión popular como puta por rastrojo. Es decir, que aquí, en definitiva, lo que está es que en algunos temas la oposición protesta, pero llegado al poder no lo va a cambiar. Por ejemplo, mañana llega al poder Yo creo que es que hay muchísimos Nú- temas y al final uno Núñez eclipsa al Feijóo. otro. Y en el tema del Sáhara, porque estamos hablando ahora del tema este, no hace nada, Sí, acepta lo que ya está, segurísimo. Entre otras cosas, porque no nos olvidemos que una de las primeras cosas que hizo el gobierno, o de las últimas, en el último año creo que fue, del gobierno Trump, estamos hablando ya hace 5 años, ¿eh? Una de las cosas que hizo fue acordar con el gobierno de Marruecos, vamos, con el rey de Marruecos, Sí. una base militar en el territorio del antiguo Sáhara español y que le ha dotado a Marruecos de armamento, aviones y armamento terrestre de última generación. Y Es decir, hay satélites. una presencia americana muy Muy notable importante, sí. que hoy por hoy y mañana creo que también ningún gobierno español, de derechas o de izquierdas, lo va a cambiar. Sí. Bueno, hablando ya de temas de Estados Unidos y tal, bien. ¿qué os parece esto? Zelensky visita una fábrica de municiones en busca de apoyos en Estados Unidos. Ya le han dado 3 millones de obuses a Zelensky. O sea que Zelensky ha Fíjate. lanzado hacia Rusia o para defenderse 3 millones de obuses. Bueno, una cosa es que le hayan dado 3 millones de buses y otra cosa es que haya empleado Y 3 otra que los haya millones de buses. lanzado. No, no, Bueno, vamos a pueden ver. haber ido al mercado negro también, claro, pero bueno, Claro, claro, esa claro. es Yo otra. estoy convencido de que una parte X No ha ido a llegó. otra parte. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, Bueno, pues porque porque el mundo la es así. mafia del armamento funciona así. Y luego, yo, sinceramente, a mí, Volodymyr Zelensky me cae muy mal. Creo que le está haciendo un flaquísimo favor a Ucrania. Creo que le está haciendo un flaco favor a los ciudadanos. Porque en definitiva, y él debe ser consciente de ello, porque no creo que sea tonto, Ucrania es un escenario donde se están probando nuevas armas y un Sí, escenario donde están gastándose armas convencionales y está diseñando nuevas estrategias. sí. Hace 3 años, si nos dicen que Que los los drones drones iban va a a ser un ser. arma militar, nos hubiéramos reído porque pensábamos que los drones era para que los niños se entretuvieran, ¿no? Sí. O para vigilar un incendio. Bueno, pues los drones, que no son los que empleamos jugando en casa, sino, en fin, son aviones. Oye, una anécdota con eso de los drones. Yo tengo drones, llevo muchos años con ellos y tal, y antes cuando sacabas un dron en un pueblo y tal, se te acercaban, muy bien y tal. Y ahora, ¿sabes qué te preguntan? Oye, no llevo una bomba. Claro. Bueno, es que esa es otra. Es decir, Digo, yo pero, hay, me voy a referir a las declaraciones que hacía antes de ayer, creo que era, el exdirector general, el exdirector de la CIA, hablando de Netanyahu. Decía dos cosas. Una, que Netanyahu era un genocida, y otra, que la acción de reventar terminales que había hecho Israel, algo mm, absolutamente novedoso, y que mete a los sistemas de guerra en otra otro nivel, dimensión, otro nivel, sí. porque convierte a los aparatos que llevamos en el bolsillo en potenciales armas Sí, de destrucción masiva, ¿eh? Porque no sabemos lo que llevamos. No hace falta que te coloquen una mínima carga explosiva. Simplemente con hacerlo estallar a través de lo que ya hay,
de lo que ya hay, de una batería de litio. de las baterías, ya Es con que de todo hecho no sé si eso, lo sabe. O sea, hay mucha gente que le ha estallado el móvil y ha salido en los youtubers. Ha estallado mi móvil, el Apple es no, una... ¿Por qué? Por lo que ha claro, recalentado la batería. claro. O sea Con que si lo hay un cual, software que lo pone a es decir, calentar, no hace falta no, no, pero sí explosivo. es que, hombre, está claro que no se comenta más porque puede acabar con toda la industria lo que eso significaría ahora en Exactamente. estos Sí, sí, momentos. sí, sí, ¿Eh? sí. Pero, en definitiva, claro, si lo pensamos, es como para dejar todo lo Los electrónico en móviles, dejarlos casa, ¿eh? puestos ¿Eh? y Hombre, venderlos a las A- palomas mensajeras. Raúl, y todos los coches electrónicos que no, van no, con todo, todo. batería Sí, también, sí. que Irnos, son más no, no, Todo gordas. lo que sea, todo lo que es lleve litio. ponernos a Sí, sí. escribir cartas, y comprarnos un burro y un carro. Bueno, es decir, obviamente estoy haciendo una exageración. No, pero en definitiva estamos en una época, ¿no? Ahora mismo, y eso va a ir adelante, y más con la inteligencia artificial desarrollándose a velocidad de vértigo, es que cada ciudadano del mundo occidental, bueno, y del no occidental, vamos a llevar una potencial bomba en nuestro bolsillo. Y vamos a trabajar rodeados de bombas potenciales, y sin ningún control, o mejor dicho, ningún control legal. Bueno, pues ese paso que ha dado Israel, que por un lado dices, joder, es que es la leche lo que han conseguido. Sí, sí. Sobre Y todo ya no sé ha si se... creado un estado de pánico en todo ese mundo. Sí, Han tirado pero fíjate televisores que si de por la repente era ventana. Han tirado que televisores. si la compañía estaba domiciliada no sé dónde, que se habían publicado en Hungría, Eso es es lo de decir, que al menos. final te metes, claro, te metes en la maraña de buscar ¿y qué más da? A los efectos da igual, no, pero es que solamente ha sido para para los jefes y dirigentes de Hezbollah. Pero mañana puede ser para Hace unos otros. meses murió en un helicóptero el presidente de Irán. Y el presidente de Irán luego se ha visto en fotografías que tenía un busca. Pues ya está. En Y el fin, ministro de que Exteriores que estaba con él también Y, tenía otro busca. Se ha visto en las reuniones que tenían, se veía cada uno que en la mesita ponía el busca. pues nada, le dieron a un botón y a hacer gárgaras. Y le dieron un par de Y botonazos y el y tío... Zelensky viajando. y el embajador de Irán, Sí, el embajador de Irán también ha perdido un ojo. sí, ha perdido la vista, sí, ha perdido un ojo y el otro El no tiene embajador de visión. Irán en el Líbano. Se ha quedado ciego. Sí. Y la visita de Zelensky a Estados Unidos, por volver al inicio, Al sitio, sí. yo creo que es un intento más de Zelensky de acercarse a los fabricantes de armas para asegurarles que va a seguir la compra, que por cierto no paga él, pagamos todos, también nosotros. Porque claro, a Ucrania se le mandan millones de armas, de munición, de tanques, pero no es gratis. ¿Eh? Hay un libro donde se contabiliza y eso habrá que pagarlo. Alguien lo va a pagar. O alguien se lo Alguien lo va a cobrará. pagar. O alguien se lo cobrará. Bueno, no, no. Eso lo vamos a pagar una parte muy importante, todos los europeos. Y cuando llegue el momento, dentro de 3 meses, 6 meses, un año, cuando llegue, que llegará, y haya una paz y haya que reconstruir Ucrania, van a aparecer, por emplear lo que decía antes Javier, otros lobos. Los lobos de... Y ahora todo lo que antes con este lado, con esta mano izquierda, que es la de las armas, he destruido, con esta mano derecha, que es la de construir casas, edificios, puentes, voy a tener otro enorme, brutal beneficio. Es una lógica implacable y realmente demoníaca. Eso sí que es el demonio andando. Sí, 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 sí. De todas maneras, la visita también a la fábrica de armas ha coincidido con el tema de la visita a Naciones Unidas, ¿no? Y decía Zelensky que llevaba un plan secreto para Biden y también un plan de paz, ¿no? Pero el plan de paz es más de lo mismo, es decir, ha dicho que quiere que Ucrania, o sea, que Rusia le devuelva todos los territorios ocupados desde antes de 2014 y automáticamente también quiere o sea, quiere unirse a la OTAN. Y Putin ha dicho que de eso nada, que lo que tiene que hacer es salir Ucrania de cualquier territorio que esté ocupado por Rusia y dentro de Ucrania y por supuesto negarse a incorporarse a la OTAN nunca, ¿no? Entonces, claro,
hay un bloqueo que es imposible de resolver. Y llegará un punto en el que, pues si no se cansan, si no nos cansamos de ofrecerle dinero a Ucrania para que esto pare de alguna manera, porque claro, es una barbaridad lo que se le está dando por parte de todos los países de Europa y Estados Unidos, ¿no? Pero si no nos cansamos de eso, llegará un momento en que a lo mejor sí que se cansa Putin y utiliza armas nucleares tácticas para decir 2, 3, en fin, tipo Hiroshima y Nagasaki. Tiro 2 o 3 y aquí hemos terminado la historia, ¿no? Eso es posible que pase porque ya ha advertido por activa y por pasiva Putin desde hace meses, o bueno, el año pasado empezó, que si veía peligrar el territorio ruso, que utilizarían armas nucleares. Y el territorio ruso ya está viéndose peligrar. Ya Ucrania está atacando ciudades rusas y está utilizando incluso armamento del que le están dando. Bueno, claro, no es que esté utilizando, es que es el que tiene. Está utilizando armamento del que le están dando las potencias occidentales. Por eso Putin el otro día dijo que está planteándose el que todos esos países están en guerra contra Rusia, si esto sigue así, ¿no? Entonces, y de ahí también, que creo que lo hablamos en otra tertulia, que Biden tenga el miedo a decir que se puede desencadenar una guerra nuclear de seguir así, ¿no? O sea que esto es más serio de lo que parece, lo de Ucrania. Es totalmente serio. Y yo digo una cosa y es, Israel no puede perder una sola guerra. Ni una puede perder. Hasta ahora las ha ganado todas. No puede perder ni una. Eso lleva a que la paz en Israel o en Palestina o en toda esa zona del mundo árabe es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Y por otro, el que piense que Rusia va a perder la guerra, que se va a retirar de Crimea, que se va a retirar del Donetsk, pues no sé si es un ignorante. Eso no va a pasar. Y la única manera es que Zelensky desaparezca. Yo sé que esto es duro y puede ser injusto y tal, Bueno, se lo pero van a cargar lo mismo. Zelensky es un estorbo. Y lo que tienen que hacer es, hay una parte de Ucrania, de la antigua Ucrania, que ya no va a volver a ser Ucrania. Que Rusia no se va a ir de Un ahí, porque 20% ya sea... está integrado ya en la Federación Rusa y aprobado por el Parlamento ruso. Y la contrapartida es, oiga, y no llevemos más lejos, porque efectivamente, como algún misil o le proporcionen o alguien que no es Zelensky, que no es el ejército ucraniano, seamos conscientes de ello. Si la OTAN va más lejos y bombardea 500 kilómetros dentro de Rusia, el secretario podemos general de esperar. la OTAN ha dicho que por tal de que él prefiere una guerra nuclear antes de que Putin no pierda. Bueno, es que el Sí, está de secretario acuerdo con lo que general de decía. la OTAN, Stoltenberg, lo que tiene que hacer es irse a su casa lo antes posible. Por el bien de todos, incluidos los noruegos, para empezar. De Pero todas bueno, formas, yo creo que aquí quien está y frenando el eso no, tema no, pero es si eso no Putin. O sea, significa, estaremos en manos de Putin siempre. pero a Porque ver, a que, Putin le están ya haciendo muchas puterías. Esa pero, línea roja vamos que a ver, decía que no se iba a pasar, se la han pasado todas. pero si vamos a ver, que Putin no es precisamente un almanita de la caridad, Putin es un dictador, pues claro que es un dictador, lleva 20 Sí, años en el sí, pero poder. pero no quiere iniciar una guerra nuclear. Hombre, porque sabe que si inicia una guerra nuclear desde luego, desaparece Rusia por entero. Claro. Bueno, y Estados Unidos. Lo que pasa. Si, No, si, Bueno, si es digamos, posible, si es posible que lance alguna bomba táctica, o sea, quiero decir, de tamaño reducido en Ucrania. Eso sí que es probable y tal vez no se tarde mucho en eso. Otra cosa es entrar directamente en una confrontación nuclear con el resto del mundo, porque tardaría menos de 5 minutos en desaparecer, efectivamente. en sí, pero desaparecer, de todas formas, Javier, hay un par de en submarinos que están cerca desaparecer el de. mundo, Pero, desaparece el en mundo entero. desaparecer El el mundo, mundo. sí. El mundo No, no, entero. O sea, no. obviamente con 6.000 cabezas nucleares, pues imagínate, ¿sabes?
Imagínate, Y en mi cabeza que tiene los Rusia. submarinos nucleares que hay alrededor ahora mismo del Pacífico. Están por el Pacífico uno y por el Atlántico Sí, sí, otro. Y no saben dónde están. sí, sí, nada, sí, O sea, efectivamente, que son indetectables, ¿no? totalmente inestable. El Poseidón ese famoso. Bueno, y por no alargar mucho Venga, sí. esto, porque claro, nos ponemos a hablar pero dejemos ahí colgando para otra tertulia que la tensión entre China y Taiwán ha ido en aumento y va a seguir en aumento. Y que en lo que es Oriente Medio va a seguir en aumento. Y que el Líbano como país va a desaparecer o va a quedar como un territorio administrado por Israel. Bueno, ahora mismo hay unos 100.000 judíos que no están en el norte de, de lo que es Y- su país y- por evitar las bombas de, que le vienen del norte. ya, pero, a ver, de verdad, Y otra ¿creéis cosa, Las que lanzaderas no han Hezbollah parado, ¿eh? y ¿Cuántos pero, años llevan las lanzaderas lanzando cada X tiempo 100, 200, tal? Y esto mandándole bombitas para neutralizarlas. pero creéis de verdad que una, Hezbollah una, tiene capacidad militar para enfrentarse a Israel? No, quien lo tiene no, es Irán. Pero por favor, tampoco. Irán lo que tiene es que desarrolló la bomba atómica. Sí, Pero bueno, una cosa es desarrollar y otra cosa es capacidad de tirarla, sí, que es también es verdad. distinto. Claro, no tiene nada que de ver. todas formas, ayer escuché en Radio Nacional, pero no me acuerdo del cargo de la señora que estaba hablando, que de los 193 o 96 países adheridos a Naciones Unidas, 90 y tantos están en conflicto en este momento. O sea, Sí, Bueno, sí, claro. prácticamente el 50% de la humanidad está en un conflicto armado en este momento, Lo que con pasa es que mayor solo suena, intensidad o con menor pero intensidad. solo suena Ucrania y no, ahora Sí, claro, solo suena cuando afecta, digamos, a a la intereses. vieja Europa o Estados a la Unidos. economía, claro, y a la economía mundial, sí. Claro. Y una cosa, antes de irnos, un par de cosas que comentaste, Raúl, al principio relacionadas con las historias tan chicas. Eh, el tema de la embajada de España en Venezuela, a mí, igual que lo de la Complutense, o sea, a mí me parece una vergüenza y una barbaridad que en la embajada de España se permitiera la presencia de una señora que tiene prohibido pisar suelo europeo, que la prohibición viene de la Unión Europea y que no solamente la admitimos en España con el rollo de las maletas, sino que la hemos admitido dentro de la propia embajada española y aún encima el embajador metido a camarero para darles chivas, ¿no? Pero no se puede permitir eso. O sea, porque ahora nos vienen con el cuento de que si al señor este que tenemos aquí en España, el González creo, que si no lo estaban presionando, que si era un acuerdo que estaba haciendo él, que en la embajada solamente había dejado el local, digamos. No, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Estamos en un nivel muy raro. Mira, Claro, pero se en el campo reúne, diplomático no se puede hacer eso. pero si En tenemos, el campo si tenemos, diplomático tú no puedes permitir que una vicepresidenta de un gobierno dictatorial que amenazan de muerte al candidato contrario, entren a tu embajada y allí le digan o firmas o no sales. Eso no se puede permitir. Y ahora el pobre señor este, que a mí ya me está empezando a parecer un pobre diablo, desde luego Nicolás Maduro se estará frotando las manos, porque en el momento en que lo exportó a España dice uno menos, el pobre señor este, que no sé ni siquiera cómo tenía previsto gobernar Venezuela si hubiera ganado, pues ahora está diciendo, claro, ¿qué va a decir? Si el gobierno de España le ha dado asilo, ¿no? Va a decir, no, a mí la embajada de España no hizo nada, solamente nos dejó el sitio para esto y para otro. No, mira cómo la embajada de Países Bajos, como Holanda no le dejó entrar en su embajada a Delsi. Mira cómo no le dejaron entrar y estuvo 30 y tantos días allí, refugiado. Y ellos no le dejaron entrar. Fue a partir de que salió y se fue a la embajada de España que les dejaron entrar. Pero estamos en unos niveles ya de cosas raras. Por ejemplo, tenemos a un fugado en buque captura
con un juez que le ha mandado a Europa a la cuestión, y va gente del gobierno continuamente a verse con él en Suiza o en donde sea para negociar. No, no, Estamos a unos y que niveles. dependemos de él. Dependemos de él Exactamente, para no, yo los no, presupuestos generales. depende de él. Para los Nosotros, presupuestos generales del Estado dependemos de él, ¿no? Y lo otro que quería comentar ya para acabar es que también lo ha apuntado Raúl, creo, es el tema de Zapatero. A mí, como español, me gustaría saber si Zapatero tiene, más allá de que es expresidente, ¿eh? Nos representa a los españoles en todas estas negociaciones internacionales que está haciendo. Me gustaría saberlo, porque obviamente a Maduro lo representa, a lo mejor a los chinos también, o a Bolivia o a quien sea, pero a mí como español me gustaría saber el tinglao que se lleva José Luis Rodríguez Zapatero, porque es un tinglao, o y me gustaría moratinos, o saber, bonos, o moratinos también, o sí, bonos, son por negocios. ejemplo, sí, No, no, claro, ya, pero no, si sí. son negocios, lo acepto, tú ya no eres presidente, por lo tanto, puedes hacer los negocios que te dé la gana, pero lo que no puedes hacer son negocios en nombre de España para llevarte tú la pasta, porque oye, como decía mi madre, lo que hay en España es de los españoles, así que Bueno, bueno, o bueno. repartes o te lo montas por tu cuenta, Raúl, pero eso vas a decir no puede algo, ser. ¿verdad? Te veo ahí mordiéndote la lengua. No, a ver, no tenemos una regulación de Del muchas cosas. expresidente, sí. Bueno, no tenemos regulación ni el Estado, que lo tendríamos que tener por el desarrollo constitucional que quedó pendiente. Empezando por un estatuto de la corona que no hay, no tenemos regulado la función que tiene la presidencia del gobierno o los familiares y allegados de la presidencia del gobierno, no tenemos una regulación de qué pueden, no pueden hacer y hasta dónde los expresidentes del gobierno, si concurren en algún momento incompatibilidad, que sería bastante normal, y por cuánto tiempo de su puesto y con las empresas o, o los fondos o los países con los cuales pueden tener relaciones comerciales. Nos falta un desarrollo, porque la Constitución es un gran marco, pero luego o desarrollas temas concretos o ese gran marco se queda en que muy bien es un marco muy grande donde de repente solo en un angulito, en una parte, está pintado y el resto está en blanco. Es mejor ¿Y por qué dárselo a, está? a los, a los funcionarios europeos que están hasta No. que están todo el día haciendo nuevas normativas y tal. Ellos seguro que Bueno, tienen tiempo y te pero lo hacen. bueno, pues esa es otra, es decir, Es que no en veas, fin, macho. El a ver, taponcito que nos han puesto en la botella de los una, cojones, macho. una comunidad, por poner un ejemplo cercano, la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es una comunidad uniprovincial, es decir, Sí. no tiene más provincias que una, ¿eh? Y tiene 39 parlamentarios. Eh, si miramos 350 que tiene el Congreso por 48 millones de habitantes y hacemos una simple regla de tres, Madrid tendría que tener unos 60-65 parlamentarios, no más. Pero es que Navarra, por poner ya el absurdo, con el porcentaje y la regla de tres de 48-350, Navarra, 500.000 habitantes, debería tener 5. 5, lo cual también es un absurdo. Sí, no, Pues estamos eso llenos mismo de... pasa, Es, no, pero eso mismo pasa a nivel exagerado con los 750 parlamentarios sí, europeos, que es un europeos, sí. auténtico chollo ser parlamentario europeo, por Sí, un sí, sí, sí. auténtico chollo. Trabajan 3 días a la semana, tienen, pagan, no pagan impuestos por la mitad de lo que reciben. Hay un sueldo fijo Eso es que otra. sí paga impuestos, pero todo lo demás, que es otro tanto o más, está exento de impuestos. No sé por qué, porque ellos mismos se lo guisan y ellos se lo comen y decidieron que eso no pagaba impuestos. Y nosotros sí pagamos. Los demás Sí, pagamos impuestos hasta por comprarte un zapato. sí, 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 Entonces, sí. eso es corrupción institucional al máximo nivel. Sí, sí, sí. Y eso es lo como funciona Europa. Es decir, Europa es un territorio corrupto hasta la médula. Es un territorio viejísimo, en el cual, y me vais a permitir, y ya me callo y además no Ya digo nos más, vamos, venga, sí, venga, lo último que ya... una reflexión que he hecho en estos días.
nada optimista, por cierto. Es decir, la humanidad, desde que el mono se puso en pie, ¿eh? nació como una dictadura. Es decir, el jefe de la tribu, del grupo, ¿eh? dirigía y mandaba. Y Y tenía cuando, derecho de pernada. y cuando conquistaban otro territorio, aumentaba la tribu, Sí, pero tal, hasta que había otro que lo quitaba. sí, señor. En un larguísimo proceso, hasta llegar, digamos, a lo que podríamos llamar democracia, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Nos hemos ido a negro. Bueno, vuelve. Ha sido decir democracia y se ha ido toda. Entonces, fíjate, yo digo, dictadura, democracia. La democracia se va corrompiendo poco a poco por la misma tensión que produce dentro, hasta que termina en otra dictadura. Esa dictadura parte de que de repente aparece un liderazgo fuerte, que vuelve a generar una democracia y luego termina otra vez en otra dictadura. Es como un proceso histórico que os invito a que lo miréis Que se y destruye no y sé, renace, destruye y los renace. Sí, como últimos, todo. por Sí, no, sí, por sí. no irme a 30, 40.000 años atrás, pues en los últimos 5.000, por ejemplo, o 6.000, ¿eh? Y veréis que es que no, o en Europa, no falla, no falla. Periodos, periodos, periodos. Ahora estamos en el deterioro del sistema democrático, que no va a pasar en un día, ni está pasando en un día, puede tardar muchos años, No, no, y pero en la que, llegada de africanos. Al final Europa se llenará de africanos. Está claro. Nos ganan con el vientre la señora, bueno, pero eso las es un señoras proceso africanas. pero que en todas las fases ha Sí, pasado igual, sí, sí. ¿eh? Digamos, al pueblo que sometes, al pueblo que conquistas, Sí, termina conquistándose a ti. Es lo de el amo y el esclavo, que al sí, final el amo es tan esclavo del esclavo como el esclavo del amo, ¿eh? sí, sí. Bueno, y encantado de Te ha haber quedado estado muy con bien. Venga, vosotros. hasta la próxima. Adiós, Encantado de Hasta estar con luego. vosotros. Hasta luego. adiós. Adiós. Igualmente. Adiós.